¿Qué tal? ¿Cómo están estateros y estateras? Mi nombre es Santiago y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a comentar y les voy a estar enseñando uno de los que posiblemente sea mi comando preferido de Stata. ¿El por qué? Se preguntarán. Bien, el reshape lo que permite es reorganizar la base de datos de una forma bastante particular que si nosotros queremos hacerlo manualmente, por ejemplo el Excel, nos lleva muchísimo tiempo y es muy engorroso, muy fácil de equivocarse. Entonces, con Stata, con un solo comando, con un poco de maña que nos demos y con la ayuda de este video, se van a poder ahorrar un montón de tiempo. Bueno, basta de introducción y a statear. El reshape lo que hace es convertir la base de datos de un formato wide o ancho a un formato long o largo y viceversa. O sea, el mismo comando se usa para llevar de una forma a la otra y volver de la otra forma. ¿Qué es esto de formato wide y formato long? Bueno, esto refiere más que nada a la unidad de análisis y subunidad de análisis que puede tener una base. ¿Qué es esto? Que los vamos a identificar a estas unidades de análisis como I y J. I vendría a ser la unidad más desagregada a nivel individuo, digamos. Vamos a hacer el ejemplo con individuos y tiempo, digamos. Entonces, no sé, tenemos a Pepito. Pepito es uno en este caso. Pepito, Pepito, fulanito, fulanito, menganito. ¿Sí? Que hay dos datos de Pepito, porque pueden ser, no sé, en 2 años o en 2 momentos o lo que sea. Entonces, Pepito aparece 2 veces y también hay 2 observaciones de fulanito porque hay 2 datos de distintos momentos o lo que sea. Y de menganito hay uno solo. Ahora, yo por ahí quiero esa información de distintos momentos, en realidad en distintas columnas. Y mantener solamente una vez identificado a cada uno de las personas, fulanito, menganito, ¿sí? Entonces que el 1 aparezca una vez sola, el 2 una vez sola y el 3 una vez sola. Y que estos pasen a ser distintas columnas, ¿sí? Entonces la transformación, el reshape que se hace es de este modo. Fíjense que acá teníamos 3 columnas, una con la identificación personal, digamos, otra con la identificación temporal, vamos a decirle, y otra con el dato. Y lo que hacemos es convertirla en, otra vez, siguen siendo 3 variables, pero ahora tenemos la identificación personal y esta variable se subdivide en 2. Fíjense que acá hay 3 filas y acá había 5. ¿Por qué? Porque estos datos se reorganizan en 2 columnas. Una con lo que correspondía a cuando J era 1 y otra con lo que correspondía cuando J era 2. ¿Sí? Si van viendo los valores, se van dando cuenta. Acá era 1, 1, va acá. 1, 2, va acá. 2, 1. Es como jugar a la batalla naval, ¿sí? Pero estamos reorganizando la base de datos. Y vamos a ver un ejemplo más fácil. A ver si con el genérico por ahí se pierden un poco más. Acá tenemos los países. Brasil, Uruguay, Argentina, Argentina, Brasil. Y lo tenemos ordenado por año. Y tenemos el dato del PBI. Bueno, en lugar de que se nos... Esto sería long, ¿sí? Porque es larga, digamos. Tiene más observaciones. Ahora, si lo pasamos a wide, es más ancho, digamos. Que en este caso no, porque hay 2 años, pero si hubiese más años, tendría más columnas que en este caso. Entonces, lo que hacemos es dejar solamente que... Uy, acá está mal. Esto no es Uru. Perdón, este es arg. Está mal, hay que corregir. Bueno. Bueno, no se confundan por esto. Acá hay arg. Entonces, lo que tenemos es que para Brasil, el PBI del 2010 es 200 y 2011 es 220. ¿Sí? Fíjense que esta información no se pierde. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte del nombre de la variable. ¿Sí? O sea, los únicos datos que quedan en la base son los de PBI. Bueno, y el nombre del país, obviamente. Pero esto que antes era una variable pasa a ser parte
del nombre de las variables, de las nuevas columnas, digamos. ¿Sí? Y esto es súper importante que se entienda. En el formato long tenemos una variable más de identificación, mientras que en el formato wide esa variable de identificación está repartida en los nombres de las variables. ¿Sí? Eso es clave, entender eso. ¿Por qué? Porque así como acá en el ejemplo pareciera que vamos de acá para allá, también podemos ir de acá para allá. ¿Sí? Tener la base así, con 2 columnas de PBI, o por ahí tenemos 10 columnas de PBI, y lo que queremos en realidad es que se nos repita en las filas el PBI. Entonces queremos ir de acá para allá. Entonces ahí, si nosotros queremos hacer eso, vamos a tener que explicarle eso a Stata. Por ahí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir de dónde sacar la información para rellenar esta variable nueva que no estaba. Porque acá no tenemos la variable año. ¿Sí? Se va a tener que crear la variable año sacando información de los nombres de la variable. ¿Sí? Por eso este es complicado. Diría que de lo que vimos hasta ahora, el reshape es lo que en general más cuesta, digamos. Así que con paciencia, porque suelen saltar muchísimos errores cuando usamos este comando. Pero vamos a ver cómo es un poco la sintaxis. Y después, por ahí vemos algún ejemplo. Para ir primero de long a wide. ¿Sí? De formato largo a ancho. Las sintaxis son similares, son muy parecidas, pero tienen pequeños detalles para tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, obviamente, como el comando se llama igual, se llama reshape tanto para ir como para volver de formato, obviamente le tenemos que especificar a qué formato queremos cambiarlo, a wide o a long. Entonces, si estamos en un formato long, le tenemos que decir reshape wide, ¿sí? Transformar a wide. Esperen, ahora les digo qué es esto. Y después hay dos opciones que en realidad son obligatorias, que es identificar cuál es mi variable i y cuál es mi variable j. ¿Sí? Estas dos identificaciones y subidentificaciones que estábamos viendo. Como acá estamos viendo de ir de long a wide, acuérdense que en long tenemos esas dos variables, país y año, acuérdense que eran, ¿sí? Entonces, acá adentro, la opción se llama i, y entre paréntesis tenemos que indicarle qué variable. Entonces acá puse i, pero podría ser país, ¿sí? O la variable que fuera. Y en j también le tenemos que especificar la variable que se nos va a transformar, digamos, en columnas, ¿sí? Pero estas dos variables existen en mi base porque yo estoy en formato long, estoy queriendo ir a wide, ¿sí? Entonces j es una variable que ya existe. Si hacemos esto, bueno, ¿y qué más le tenemos que especificar? Stata le pone stub, que es como colilla, no sé bien cuál es la traducción, pero en realidad es lo que es el dato que después se va a descomponer en distintas columnas, ¿sí? En nuestro caso era PBI, o sea, es la variable, son los datos que hay que reorganizar, ¿sí? Acá hay que poner la lista, pueden ser más de un solo dato, acá podía ser PBI, población, yo qué sé, podían ser muchos, pero lo importante es que las variables que tenemos que indicar acá son todas las que se tienen que reorganizar, digamos. Los datos que se tienen que reorganizar. Y en las opciones tenemos que poner los datos identificatorios, digamos. Los que tienen que mantenerse, que es la i, y los que se tienen que repartir en nuevas columnas, que es la j. Bueno, yo tengo esta base de datos que es exactamente lo mismo que estaba en la filmina, ¿sí? Entonces tengo Brasil, Uruguay, Argentina, Brasil, años, PBI. Entonces la idea es que los países aparezcan una sola vez y que me aparezca el PBI del año 2010 y el PBI del año 2011. Entonces queremos ir de una base así como está, long, a una base wide. Entonces hacemos reshape wide, porque queremos ir a wide. ¿Qué variable es la que se tiene que reorganizar? ¿Qué datos? PBI. ¿Sí? ¿Cuál es la identificación que va a permanecer, digamos? El país. ¿Sí? ¿Y cuál es la variable que se va a repartir en columnas, que ya no va a estar más? Es año.
Entonces hacen eso. Fíjense que sale un reporte. J ahora es 2010 y 2011. Fíjense que las variables se llaman PBI 2010, PBI 2011. ¿Sí? Tomó lo que valía la variable J, que le especificamos acá. Los dos valores que tenía era 2010 y 2011. Y se los pegó al final de esta variable, del nombre de esta variable. Por eso era el stub. Porque es lo que después completa con el nombre de la variable, de lo que encontró en la variable J. ¿Sí? Y después nos dice, el número de observaciones era 5, ahora pasó a ser 3. Y el número de variables era 3 y ahora sigue siendo 3. La variable año tenía dos valores y se dropeó la variable año. Y nada, estas son las variables que era PBI, pasó a ser PBI 2010 y PBI 2011. ¿Sí? Nos da un resumen de lo que pasó. Y acá vemos que efectivamente se convirtió la base a formato wide. Bien, entonces ahora lo que hicimos fue pasar a wide. Ahora vamos a hacer la inversa. Pasar de wide a long. La sintaxis es prácticamente igual. Nada más que en vez de poner wide ponemos long. Y acá es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque las variables, fíjense, nosotros acá porque es un ejemplo, dice stub A y stub B. Entonces, lo que tienen en común estas dos variables es la palabra stub. Entonces tendría que componer stub, ya está. Pero hay que encontrar un denominador en común, digamos, de las variables. Por ejemplo, teníamos PBI 2010, PBI 2011. Entonces la palabra que tiene que ir ahí es PBI, que es lo que tienen en común esas dos variables. Porque de esas dos variables va a tener que generar la nueva variable J. Porque acá J no existe, ¿sí? Acá no está la variable año. Esta variable J se forma a partir del final de los nombres de la variable en formato wide. Después las opciones son las mismas, nada más que i, bueno, va a ser igual porque i lo tenemos, es una variable que existe. Ahora J no existe, es una variable nueva. Entonces lo que va acá es el nombre que tiene que tener la variable nueva. En nuestro ejemplo sería año, ¿sí? No es una variable existente, sino que es una nueva variable. Estamos en formato wide, ¿sí? Y vamos a ir a formato long. Acá, ¿qué tienen en común estas dos variables? Que son las que hay que transformar. El nombre PBI. Incluso podríamos poner PBI 21. Porque comparte eso. Pero ¿qué pasa si yo hago eso? La variable J que me va a crear va a ser 0 y 1. ¿Sí? No va a ser 2010 y 2011. Y yo quiero que sea 2010 y 2011. Así que voy a poner PBI. La variable i, ¿cuál es? País. ¿Sí? Que es la única que nos queda. Y la variable j, que no existe, le podemos poner año o le puedo poner, no sé, periodo. Para que vean que no tiene nada que ver con que antes, cuando estaba en formato long, se llamaba año. No importa. Acá es el nombre que ustedes quieran. Entonces hago eso. Me lo convierte a formato long. Entonces tengo ahora PBI, periodo, ya no tengo año. Y me lo reemplaza con ese contenido.